Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Comienzo del viaje. Parte 1. Por lo tanto, el ritual de invocación del espíritu de Susanoo finalmente llegó a su fin. El tiempo para separarse era lo que pensaba Godot originalmente. Pues bien, ya que todavía tenemos la fiesta en el jardín, vamos a ir y estar listos. Yuri, Ena, vengan a la residencia secundaria de mi familia. Sayanomi Kaoru sonrió alegremente mientras se dirigía a sus dos compañeras y memicos. Tan pronto como la escucharon, Yuri expresó miedo y quería escapar, mientras que Ena dio una expresión sombría. Perdóneme, pero tengo que excusarme este año. Lo mismo para Ena. Yo no quiero estar en una situación como esa de nuevo. Es restrictiva y molesta. ¿De qué estás hablando? Teniendo en cuenta esta oportunidad única donde todas las memicos ya están reunidas, debemos armonizar aún más nuestras relaciones. Este es el momento para que ustedes dos brillen en el papel principal, ustedes dos primeras memicos. Kaoru sonrió malévolamente. En respuesta, Ena resistió desesperadamente mientras observaba a Godot. Pero Ena no ha participado nunca antes, ¿de acuerdo? No hay mucho punto en mostrarme una vez por solo este año, porque no puedo simplemente dejarlo así. Como he dicho, puesto que ya estás aquí este año. Desviando las objeciones de Ena, Kaoru le sonrió a Yuri. Desde que se supo que te convertiste en la pareja romántica de Godot-san, Yuri, mucha gente quería estar más cerca de ti. No solo entre las memicos, sino también en los relacionados con el comité. Podrás conocer a muchas personas en la noche de fiesta en el jardín, no sería muy divertido. Nada por el estilo. Para estar rodeada de tanta gente sería un poco. Por favor, no digas eso. Estos también son funciones que vienen de manera inseparable al papel de la primera dama. Espera un minuto. No puedo pasar por alto el asunto de Mariya Yuri como pareja legal de Kusanagi Godot. Observando en silencio todo este tiempo, Liliana de repente interrumpió. Creo que no es el tipo de tomar los reacios a la fuerza. También, presionar a otros en contra de su voluntad no es su estilo. Vaya, realmente me tienes bien allí. Kaoru sonrió irónicamente en respuesta al rescate de caballería de Liliana. Godot estaba de acuerdo con Liliana que tal comportamiento no parecía apropiado para el gallardo y elegante caprichoso. En realidad, todas las memicos le gustaría saber las respuestas de Ena y Yuri. ¿Respuestas sobre qué? En cuanto a su marido, en cuanto a qué tipo de persona es similar señor Kusanagi Godot. Además, sobre el estilo de vida extravagante rumoreado de su majestad, con gran detalle. Godot se sorprendió por el intercambio de Liliana y Kaoru. ¿Por qué hay una conversación acerca de mí? Pero si este cuestionamiento se hubiera planteado antes del gran rito de purificación, probablemente habría impedido que el ritual se iniciara. Después de todo, como memiko, todo el mundo mostraría un poco de automoderación y se abstendría de tal comportamiento vergonzoso. Pero a la inversa, fue rodeado por una avalancha de personas buscando respuestas. En cuanto a si Mariya Yuri y Seisui Nen asistirían a la fiesta de esta noche jardín o similar. Liliana-san, estás completamente en el punto. Si Yuri y Ena no fueran llevadas a la fiesta en el jardín, mi situación podría llegar a ser muy precaria. Además, antes de regresar a sus lugares, las memicos podrían darle visitas al santuario Nanao o la casa de Yuri para sentarse a charlar y tomar un poco de té con Yuri y Ena. Dada la situación, por favor, vengan a mi casa. Hablando de eso, antes de que comenzara el ritual. Yuri expresó su conmoción después de escuchar. La gente seguía preguntándome si iba a asistir a la fiesta en el jardín. Así que esas preguntas eran acerca de esto. Todo el mundo tiene un ardiente deseo de conocer lo que está pasando entre ustedes dos y Godot-san. Mientras Godot se sentía sorprendido por la conversación inesperada, la chica que había permanecido en silencio todo este tiempo tomó la palabra. Hey Kaoru-san, aquellas que no son memicos están excluidas de la participación en esta reunión. Naturalmente, la que preguntó fue Erika. Kaoru al instante respondió. No, al personal del comité de compilación de historias se les permite participar, así como a las personas relacionadas con las 4 familias y parientes de las memicos de la zona. No debería ser un problema. Entonces, ¿qué tal esto? Todas nosotras participaremos. Creo que es una gran idea. Después del shock inicial de la sugerencia de Erika, Godot renunció a la lucha. Desde que Yuri y Ena se enfrentaban a problemas innecesarios a causa de él, esto era lo menos que podía hacer para ayudar a aliviarlas. Por lo tanto, a las 6 dio la vuelta en ese día. Kusanagi Godot y sus compañeras fueron llevados por el vehículo de turismo al lugar de la fiesta en el jardín. La ubicación era en Tokio Bunkyo, inesperadamente cerca de la casa Kusanagi.
Una residencia occidental de pie en una zona tranquila, que exudaba claramente el mismo estilo que las antiguas residencias del siglo XX. Una conjetura colocaría su fecha de construcción durante el periodo Meiji en el siglo XIX a principios del siglo XX. Era un edificio cuyo estilo era retro y moderno al mismo tiempo. La propiedad estaba equipada con un amplio jardín que podría haber servido como un lugar adecuado para la fiesta en el jardín, pero debido a la temporada de invierno, el aire en el exterior sería demasiado frío. En consecuencia, era la sede principal de hoy, presumiblemente, la sala de banquetes en el primer piso que ofrecía una vista del jardín desde sus ventanas. Bueno, con el fin de hacer Amarilla y Seisuin menos visibles, tal vez lo mejor es que me presente. Después de haber tomado ya una decisión, Godot murmuró suavemente para sí mismo. En una situación como esta, especialmente al llegar en compañía de una persona con un título lo suficientemente ridículo de Rey Demonio, tanto como lo que no era deseado, se convertiría inevitablemente en el centro de atención pública, por supuesto. Varias horas antes, Erika había planteado un buen punto. En última instancia, es porque Kusanagi Godot es un hombre de misterio que la gente no tiene más remedio que creer en los rumores. La atención se centraría en Ena y Yuri, quienes son relativamente más accesibles. Por lo tanto, Godot debe hacer un aspecto señorial, haciendo con ello que la gente se comporte por temor a sufrir el poderoso nombre del Rey Demonio. Durante la fiesta en el jardín, por favor, estate al lado de Yuri y Ena. Como resultado, Godot llegó al lugar junto con sus compañeras. Godot estaba vestido con un traje prestado del armario de Kaoru. La sensación de la corbata desconocida hizo a Godot bastante incómodo. Después de haber hecho un viaje de vuelta a casa, ahora Erika estaba vestida con un hermoso vestido formal carmesí con una envoltura chal negra. Con un vestido azul con un ramillete negro, Liliana apareció con la magnificencia de ninguna manera inferior a su rival y amiga de toda la vida. Por otra parte, las japonesas y memicos estaban vestidas con kimonos. El kimono de Yuri tenía un patrón de flor de cerezo sobre un fondo violeta claro. Este diseño suave y color no se sentían estridentes y estaba bastante bien adaptado a Yuri. En cuanto a Ena, el suyo era un modelo a cuadros en una blanca armadura Oshima Tsumugi. Para la Himemiko de la espada que no se entregaba sobre todo en la moda, sorprendentemente no tenía sentido de la disonancia en su elección del kimono. Sin dar una impresión de intentar demasiado duro estar a la moda, ella simplemente estaba usándolo de forma natural. ¿Qué debería hacer? No tienes que hacer nada. Solo llevarnos dentro para hacer su gran aparición. Naturalmente la gente se dará cuenta de lo que eres. Ya acostumbrado a este tipo de situaciones, Erika ofreció su consejo. ¿De verdad? Incapaz de relajarse, Godot entró en el gran salón. El cóctel ya había comenzado, con cerca de un centenar de asistentes presentes. Naturalmente, las mujeres jóvenes que más se destacaban. Había varias decenas de himemikos vestidas con vestidos y kimonos de estilo de miko. Se agrupaban en pequeños grupos, charlando animadamente, pero toda la atmósfera cambió tan pronto cuando Godot hizo su aparición. Todas volvieron su mirada fijamente hacia él y comenzaron a susurrar discretamente a sus compañeras al lado de ellas. También había muchos hombres presentes. Los hombres jóvenes, hombres de mediana edad y ancianos de diferentes grupos de edad. Viendo a Godot y sus compañeras, estos hombres también empezaron a conversar entre sí discretamente. Pero inmediatamente se detuvieron como si estuvieran preocupados por alguna razón. Conduciendo a las dos primeras himemikos, junto con Lily y yo para hacer una entrada, incluso si la gente de aquí no reconoce tu cara, recordarán de inmediato tu nombre. Las palabras de Erika impulsaron a Godot. Ya era ampliamente conocido que los compañeros y subordinados de Godot incluían a las bellezas caucásicas de cabello rubio y plateado, así como a las dos famosas himemikos. Exactamente como Erika señaló anteriormente, estas cuatro chicas eran bastante reconocibles como tarjeta de visita. Incapaz de calmar su agitación, Godot inspeccionó el lugar. No muy lejos había una mesa con una gran cantidad de alimentos establecidos como parte de una oferta de buffet. Había un bar donde se servían bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Algo de beber. Justo cuando Liliana hizo su sugerencia, Erika de repente tomó la palabra. Lily, vamos a ir por allí. Ven junto a mí. ¿Qué? A pesar de que ya no hay ninguna necesidad de dar a conocer el nombre de Kusanagi Godot, es un asunto diferente para nosotras. Ahora es una oportunidad perfecta para que informemos ampliamente que el asesino de dioses está acompañado por los caballeros de Milán. No me gusta este tipo de método. Liliana frunció el ceño al tiempo que respondía a la amiga de la infancia en el vestido de color carmesí. Es suficiente para que el nombre de Liliana Crankar se extienda de forma natural a través del paso del tiempo. La promoción de una misma es contraria a la modestia de un caballero, y como persona. No tiene importancia por esta vez. También es la primera vez que Godot asiste a este tipo de ocasión. A pesar de la negativa de Liliana, Erika todavía continuaba. Tener más citas y contactos, aparte de Kaoru-san y Amakasu-san, facilitaría la obtención de cosas por hacer. Además, si atraemos más atención, Yuri y Ena-san se sentirán más a gusto, y también lo hará Godot, obviamente. Ya veo.
El caballero mujer en el vestido formal azul actuó como de costumbre y con indiferencia inspeccionó los alrededores. Sin lugar a dudas, su grupo estaba atrayendo la mayor atención. Entre ellos, el más sorprendente era, naturalmente, el propio Kusanagi Godou. Como ya se informó anteriormente, Godou trató de mantener un estado de calma mental. Pero también era cierto que le resultaba imposible que se calmara, incluso haciendo algo tan trivial como obtener alimentos para aliviar su hambre ante las numerosas miradas. Comiendo bajo la mirada vigilante de todo el mundo realmente lo hizo conducir a la indigestión. Esto también es parte de los deberes de un caballero, supongo. Pues bien, Kusanagi Godou, voy a ir con Erika. ¿Estás realmente bien con ello? Godou preguntó. Liliana sonrió con una sonrisa. Sí. Aunque no es especialmente para mi gusto, he experimentado este tipo de ocasiones varias veces antes. En un nuevo pensamiento, si dejo que Erika dé a conocer su nombre solamente, sería una mancha para la reputación de Liliana Crankar. De ahí que los caballeros rojo y azul se abrieron con Godou. Ellas se movían en magníficos vestidos formales en lugar de sus capas de combate habituales. Este hecho por sí solo las hacía bastante llamativas en apariencia. Rojo y azul. La rubia y la belleza de raza blanca de pelo plateado. Individualmente, ya atraían una gran cantidad de atención. Se debía decir que el efecto se magnificaba cuando se encontraban juntas en marcado contraste una contra la otra. Dejar una fuerte impresión en los demás solo era inevitable. Mientras las dos chicas caminaban, las miradas de la multitud se fueron junto con ellas. Tal vez esto era exactamente porque Erika había elegido tomar a Liliana junto con ella. Godou de repente se dio cuenta de la ausencia de Yuri y Ena desde su lado. Echando un vistazo más, las encontró por la mesa de buffet, llenando sus platos con abundante comida. Sin embargo, unas pocas cercanas y Memikos parecían estar participando en la conversación de Yuri y Ena. Después de saludar a sus compañeras y Memiko, Yuri y Ena volvieron con sus platos llenos de comida. Godou preguntó. ¿De qué estaban hablando justo ahora? Oh, con respecto a si el caballero de allí era una cierta persona de alguna parte. Yuri sonrió maliciosamente en un raro momento mientras Ena sonrió como un niño travieso. De repente se inspiraron con un estado de ánimo lúdico. El nombre Kusanagi Godou era claro que lo habían mencionado. Desde que tomamos un buen montón de comida, vamos a compartir y comer juntos. Yuri dejó el plato en una mesa redonda vecina. Había tomado un plato, mientras que Ena había llevado dos, uno en cada mano. Mini sándwiches de carne asada, carpaccio, rollos de algas, pequeños bocados delicados, etc. Parecía ser un cóctel sin restricciones que combinaba la cocina china, japonesa y occidental. Las dos chicas que originalmente agonizaban sobre las perspectivas de asistir a este evento, actualmente parecían bastante relajadas en su lugar. Este hecho por sí solo probablemente hacía que valiera la pena para que él viniera. Al igual que en secreto Godou se sintió gratificado, una cara familiar se acercó. Fue Ikari. Oni-sama, aunque solo han pasado un par de horas, me siento como si hubiera sido un buen tiempo en que no nos veíamos. Ikari saludó con un tono de voz de broma. Estaba vestida con un vestido rosa claro adorable. Unas horas antes, después que el rito de gran purificación terminó, Ikari había dejado el sitio ceremonial junto con las demás Himemikos en preparación para la fiesta en el jardín. Estoy muy contenta de que todas mis One-samas estén asistiendo. Desde el aspecto que tenía antes, estaba preocupada de que ustedes dos se lo saltaran. Bueno, eso fue lo que se pensaba originalmente. De alguna manera u otra, nos trajeron aquí. Yuri hizo una sonrisa irónica de desmayo mientras que Ena le respondió a Ikari como si refunfuñara. Pero Ena-sama, está realmente bien que vinieras junto con Oni-sama. ¿De verdad? Sí. En realidad, después del gran rito de purificación, todo el mundo me preguntaba, ¿podría ser que el caballero que vimos en la ceremonia fuera realmente ese? Era bastante preocupante. Todo el mundo estaba tan preocupado con la verdadera identidad de Oni-sama. Godou se sintió intimidado. Ahora que lo pensaba, Erika y Liliana le acompañaban en aquel entonces en el momento. Para aquellas informadas sobre el asesino de dioses, Kusanagi Godou, pero no conocían su aspecto, adivinar su verdadera identidad en base a la situación no era particularmente extraordinario. Todo el mundo le pidió a One-chan y Enane-sama todo tipo de cosas con gran entusiasmo. Todas las personas estaban bastante sorprendidas de que Oni-sama fuera personalmente a la sede. Ikari sonrió mientras explicaba. Parte 2. Entonces, una hora pasó. Godou estuvo verdaderamente experimentando de primera mano el efecto cóctel. Finalmente acostumbrándose a todo el mundo, todos los vestidos en la fiesta en el jardín, Godou se retiró al borde de la sede. Todo tipo de conversaciones acerca de él flotaban en sus oídos. Los asistentes estaban en entusiasmo por la repentina aparición, sobre todo entre las jóvenes Himemikos del Rey Demonio. Después de calmarse un poco, empezaron a conversar, tal vez un poco demasiado alto. Así que lo sabía, esa persona es Kusanagi Godou-sama. Un rey demonio excepcional a pesar de una edad tan joven. Oh vaya. Ni el Coliseo romano ni el puente de la bahía de Yokohama podrían estar delante de su espléndida fuerza.
¡Wow, increíble! Lo sabía, los que se convierten en campeones son todos extraordinarios. Sin embargo, la infamia de su deseo es conocido en todo el mundo. Esas dos mujeres italianas se dice que son amantes de Kusanagi-sama. Tal vez incluso yo también podría. Es preocupante, pero si el gran rey demonio lo desea. Fufu, alguien como tú sin duda será ignorada. Yuri-san y Ena-san han estado sirviendo al rey todo este tiempo, ¿verdad? Según se informa, incluso lo acompañaron en las batallas contra los dioses. ¡Qué increíble! Kusanagi-sama se ve tan amable y suave en la superficie. A pesar de la verdadera naturaleza de un rey demonio que conduce todo a la destrucción, en plena ebullición e hirviendo en su corazón como el magma, se las arregla para ocultarlo hábilmente. ¡Wow! ¡Tan increíble! Este era el escenario poco común de la sociedad de clase alta conocida como la fiesta en el jardín. Godot había oído anteriormente que las Hime-mikos eran damas de alta cuna por excelencia. Después de todo, como una antigua casa de la nobleza, la Casa Amarilla era un mundo atípico, muy alejado de lo mundano. En consecuencia, Godot estaba muy preocupado por las damas y los susurros de conversación entre las Hime-mikos. Pero bueno, la mayor parte del contenido era así. Ninguna de las Hime-mikos lo expresó directamente, muy probablemente con el temor del poderoso nombre del asesino de dioses, pero estaban enormemente emocionadas de encontrar a Godot adaptándose a sus expectativas de los rumores. Esto me está haciendo de forma inesperada incómodo. Lo siento mucho. Por el lado de Godot, Yuri se disculpó. Ena había despegado 10 minutos antes, diciendo voy a ver algunas personas que conozco. Convirtiéndose así Yuri en su única pareja. Pero, ¿por qué todo el mundo parece tan informado sobre mis asuntos? Ese es el resultado evidente de su posición. Por otra parte, se deriva naturalmente de su comportamiento cotidiano. Yuri respondió a la pregunta de Godot con un tono triste de voz. Me duele decir esto, pero creo que la mayor razón por la cual se difundieron los rumores a lo largo y ancho tiene sus raíces en ti mismo, Godot-san. Realmente. Al sentir el ligero suspiro en las palabras de la Hime-miko, Godot se puso nervioso. Como dice el refrán, un rumor tiene una duración de 75 días, pero Godot-san siempre crea nuevos rumores dentro de los 30 días, causando todo tipo de problemas. Antes de que un rumor pudiera apagarse, ya se sembraban las semillas para otro. En respuesta a las críticas, Godot dijo mientras que se sentía mentalmente agotado. Recientemente, era cierto que nunca se estirarían los días pacíficos por más de un mes. Godot se volvió poco consciente de sí mismo. Por otra parte, a pesar de la forma en que estás, Godot-san, como las de tu lado, no solo no te detuvimos, sino que incluso fuimos tan lejos como para ayudarte con apoyo total. Yuri suspiró con tristeza a su conducta inapropiada. Con su personalidad seria, Yuri estaba quizá más bien preocupada por el estado actual de las cosas, agobiada por la comisión persistente de Kusanagi Godot de varias atrocidades. Godot frenéticamente respondió. Creo que no es tu culpa, Marilla. Dado que todos los rumores comenzaron a causa de mí, por lo tanto, toda la responsabilidad descansa sobre mí también. No, como alguien que te acompaña a lo largo de tu camino elegido, no puedo aceptar este tipo de excusas para mí misma. Yuri sacudió la cabeza con una expresión severa. Estamos unidos por un destino compartido. Por lo tanto, las incidencias y problemas que surjan de los excesos de Godot-san, siento que tengo que cargar con una parte de su culpabilidad. Lo siento. Unidas entre sí por un destino compartido. Tal vez ese hecho era el caso. Desde que Godot recientemente había experimentado lo que serían las cosas sin compañeros para que le ayudaran, no podía dejar de pedir disculpas pensativamente. A medida que Godot observaba a modo de disculpa, la expresión facial de Yuri y el tono de su voz se suavizó. Como dije, por favor no digas que no es mi culpa, ¿de acuerdo? Si no confías en mí, implicaría que no pertenezco a tu lado, Godot-san. Y no me gustaría eso. Yuri miró directamente a los ojos de Godot y declaró en voz baja. Incluso si eso significa traer problemas a todo tipo de personas, me gustaría llegar a ser una fuente de asistencia de Godot-san. De hecho, yo no entiendo este tipo de deseo que es bastante inadecuado. Marilla. A diferencia de Erika y Ena, Yuri era una joven muy seria con un fuerte sentido de la responsabilidad. Al verla comprometer su apoyo, a pesar de todo eso, Godot fue tocado y superado con gratitud. Mirando a su pasión, Godot procedió a sonreír por alguna razón. Al sentir la concreción de los enlaces entre Yuri y él mismo, Godot estaba lleno de sincera alegría desde el fondo de su corazón. En un examen más detenido, la Hime-miko también estaba sonriendo a cambio, era de suponer que experimentaba la misma sensación. Del mismo modo que Godot y Yuri asintieron el uno al otro, inexplicablemente algunos de los pensamientos y de los otros sentimientos. Vaya, mira por allí, Yuri-san y Kusanagi-sama están mirando con pasión en los ojos del otro. Fufu, han entrado por completo en un mundo propio. Como era de esperar del famoso rey demonio de la lujuria, completamente imperturbable por la mirada, con pasión susurrando palabras de amor sin importarle. El cotilleo privado entre las cercanas Hime-mikos entró en los oídos de Godot.
Hablando de eso, aún estaban presentes en la fiesta en el jardín, pero Godot y Yuri se habían olvidado inadvertidamente. De repente con vergüenza, los dos cambiaron su mirada de los ojos del otro. Todo el mundo nos estaba observando a lo largo. Ese sí, es cierto. Pero no me gusta tener chicas ajenas que me miren. Creo que este es otro resultado de su comportamiento habitual. Aunque nos quedáramos atrapados en el momento aquí en el sitio también es problemático, Godot-san, la verdadera razón se debe a tus extraordinarias exhibiciones en relaciones con las mujeres después de todo. ¿De dónde han ido todas los demás? En un intento de evitar que la conversación derivara hacia una dirección peligrosa, Godot preguntó frenéticamente. Erika y Liliana aún no habían regresado. Echando un vistazo más, se encontró con los caballeros junto a Kaoru quien estaba vestido con su traje habitual. Al parecer, estaban presentándose a los relacionados con el comité y las 4 familias, para dar a conocer sus nombres y apariencias. Erika charlaba amigablemente mientras que Liliana estaba de pie junto a ella con severidad. Incluso desde la distancia, la escena era bastante sorprendente. Por otro lado, Seisui y Ena estaba. Oh, mira, Ena-san está allí hablando con la gente. Volviendo la mirada hacia la dirección indicada de Yuri, Godot se sorprendió al descubrir a Ena conversando con un grupo de hombres. Sus edades oscilaban entre jóvenes y viejos con todo tipo. La mayoría lucía cortes de pelo corto. Teniendo en cuenta las actitudes positivas mostradas, Godot sintió que se comportaban con un aire de artistas marciales. Todos los miembros del grupo parecían familiarizados con Ena y conversaban con sonrisas brillantes. Descubriendo la mirada de Godot, Ena le devolvió la sonrisa y dijo, pues bien, el tiempo se acabó supongo, disfrutando de sus vacaciones del grupo de hombres. Por último, Ena inclinó la cabeza con respeto hacia el hombre más viejo del grupo. Este hombre de edad avanzada se parecía a Bodhidharma tanto en apariencia como en su forma un poco gordita. Había un aire muy digno de él. Mientras que el resto del grupo estaban vestidos de traje, que era el único que lleva un kimono. Google los espera XD. Cuando sus miradas se encontraron, Godot asintió como un saludo. Esto llevó al anciano a saludar a cambio, inclinando la cabeza profundamente en un ángulo recto. En lugar de ser influenciado por la infamia notoria del rey demonio causó la muerte y del diablo, parecía más como si fuera su propia naturaleza darle gran importancia a la etiqueta y el respeto. De hecho, ¿un hombre siguiendo el camino marcial? Estoy de vuelta. Vi algunos conocidos, así que fui a saludarlos. Eso es lo que pensé. ¿Quiénes son esas personas? Godot le preguntó a Ena quien volvió, la que sonrió y respondió. Los instructores de manejo de la espada. Le enseñaron a Ena y a Makazu-san todo tipo de cosas. Normalmente, son activos en el comité de compilación de historia o la policía. A veces sirven como maestros que actúan en los dojos. Todos los tipos de situaciones diferentes. O adiviné. Así que estas personas llegaron así. El instructor que se asemeja a Bodhidharma es especialmente sorprendente. Limitado solo a la esgrima, él está probablemente alrededor del mismo nivel que su eminencia en China. El nivel de Ne-san. Eso es realmente sorprendente. Si la Miko de la espada lo juzgaba así, probablemente era cierto. Al ver a Godot muy impresionado, Ena dijo, de todos modos, aparte de eso. Y comentó, a partir de los instructores, hay un lugar para descansar arriba, donde pocas personas van. ¿No siente que es hora de irnos? Ena hizo su sugerencia con una mirada traviesa. Godot intercambió miradas con Yuri junto a él y asintió en silencio. 10 minutos más tarde. Godot, Yuri y Ena estaban tomando un descanso en el tercer piso. No solo había sofás aquí, sino que también mesas largas. Después de haber rellenado adecuadamente sus platos con comida en su salida, sería capaz de descansar aquí durante bastante tiempo. Por último, había un poco de paz y tranquilidad para disfrutar de su comida. Retomando sus palillos y cubiertos de mesa, Godot y Ena empezaron a comer sin tener que preocuparse por las costumbres. El apetito de Yuri era ni mucho menos tan vigoroso como de los dos, pero todavía comía de vez en cuando. Yo lo sabía. Comer como de costumbre se siente lo mejor. Godot exclamó enfáticamente. Sonrisas florecieron sobre las caras de Yuri y Ena. Ah, claro, por cierto, Su Majestad, sobre ese asunto. Godot estaba desconcertado por las palabras inesperadas de Ena. ¿Ese asunto? Él no tenía idea en absoluto. Ena hizo un puchero con desagrado en respuesta. Yo lo sabía. ¿Se le olvidó después de todo porque demasiadas cosas sucedieron? Piense de nuevo. Acerca de lo que ha dicho respecto a cuando Ena regresaría de la recuperación en el hogar ancestral y solicité de manera explícita también. Godot recordó con alarma con la sensación de que su cuerpo había sido alcanzado por un rayo, justo antes de la batalla contra Lancelot, que había hecho una promesa con el fin de obligar a Ena de permanecer en el hospital. No pudiendo negarse a ella en ese momento, Godot le hizo una promesa de despedida a Ena después de responder vagamente. Después de pasar por las conmociones de Alec y el dios de la guerra de la lanza, el asunto se planteó de nuevo, Seisuin, ¿cómo debo decir esto? Ena lo mencionó antes, voy a esperar por el tiempo que se tardará.
Es por eso que he intentado tanto como sea posible no decir nada, esperando a que su majestad apareciera como el objetivo en primer lugar. La Miko de la espada estaba hablando con una expresión como un niño enojado. Al escuchar en el lado, Yuri fue inclinando la cabeza con perplejidad. ¿Qué clase de promesa Godou-san hizo con Ena-san? Oh Yuri, en realidad deberías escuchar esto. Su majestad es tan terrible. Bueno, dicho esto, Ena comenzó a susurrar al oído de su amiga de la infancia. Bebe beso. Godou-san, ¿por qué hiciste ese tipo de promesa? Antes de que pudiera llegar a una buena manera de rechazarla, ya era hora de partir para Londres. Entonces se me olvidó. Este es un gran problema. No hay excusas para la irreflexión excesiva. O bien, esta fue otra escena común. En su mayor parte, el trío pasó su tiempo feliz y tranquilamente, por lo que ustedes están aquí. Parece que se las arreglaron para encontrar refugio. El recién llegado fue Amakasu. Estaba vestido como de costumbre en su traje arrugado, un espectáculo en lugar inadecuado para la grandeza de la ocasión. Sí, estamos tomando un descanso aquí porque aparentemente no hay otras personas. Oh, se siente un poco extraño. Después de haber calmado la indignación de su feroz anterior, Yuri sonrió. Amakasu sonrió irónicamente. Esto se debe a que el gran rey demonio ha llevado consigo a 2 hermosas damas a este lugar para la diversión, ¿cierto? Por lo que todas las personas no se atreverían a venir. Porque saben que Kusanagi-sama y sus chicas están aquí. Esa es la razón por la cual. Yuri mostró Soki Godou y Ena también se sorprendieron. Mientras los tres miraron con sus ojos muy abiertos, la torcida expresión de Amakasu se profundizó. En efecto. Pero bueno, incluso si los tres no están presentes, Erika-san y Liliana-san abajo han tomado el centro de atención esta noche. ¿No es genial? Dicho esto, Amakasu se sentó en un sofá vacío también. Tenía en la mano un tablet en su mano, en lugar de un dispositivo apropiado en un banquete. Al darse cuenta de la mirada de Godou, Yuri y Ena hicieron lo mismo. Amakasu comenzó a operar la pantalla táctil del tablet. Del mismo modo que lo han notado aquí, voy a ir directamente al asunto. Yuri-san, como de costumbre, tenemos que pedirte prestados tus poderes de visión espíritu de nuevo, así que por favor préstanos tu ayuda. Por supuesto, no hay problema en absoluto. Pero es posible que no pueda haber algo. A pesar de los encomiables y fantásticos poderes de visión espíritu de Yuri, siempre mantuvo una evaluación conservadora de sus habilidades. Pero precisamente porque ella siempre se mantenía humilde y modesta, el poder del espíritu de la clarividencia podría mantenerse en el nivel más alto. Por el contrario, probablemente podría llevarla a cargar con la responsabilidad actual como prueba de sus poderes. Sí, eso sería suficiente. Después de eso, me gustaría invitar a Kusanagi-san. A mí también. Godou abrió mucho los ojos. Amakasu rió. ¿No quieres probar la especialidad famosa de Año Nuevo del Cabo Inubou, la olla caliente? Por supuesto, no solo Yuri-san, se invitó a todos los demás también. Dicho esto, Amakasu mostró la pantalla de la tablet a Godou y el resto. Un programa de noticias en un página de televisión estaba empezando. Entrando en vista estaba la Torre de Tokio. Varios meses antes, esta torre roja y blanca de acero se había incendiado como consecuencia de la batalla de Godou contra el marqués Boban. Este asunto estaba a punto de dar lugar a Godou y su grupo hacia el océano, para comenzar un nuevo viaje. Una elevación de cortina tumultuosa se llevaba a cabo al igual que el nuevo año estaba rodando en la vuelta de la esquina. Parte 3. A la mañana siguiente después de la fiesta en el jardín, Godou empezó a prepararse para ir en un viaje. Shizuka ya se había ido el día antes de pasar el año nuevo a casa de su padre en el Caribe, dejando completamente solo a Godou esta mañana. Llevando su equipaje, una bolsa en la espalda, Godou partió de casa a las 9. El lugar para reunirse hoy era el santuario Nanao en la estación de Toranomon. Pero Godou no se dirigió directamente a esta. Tomando el metro, Godou por primera vez fue a la Torre de Tokio en el Parque Shiba, el lugar en el que había luchado contra un compañero paricampeone en junio. El punto de referencia de Tokio, el cual había sido envuelto en llamas por esa batalla, se repintó de color rojo y blanco sobre las diversas porciones chamuscadas y ennegrecidas para que coincidieran con su aspecto original. Había una cierta atmósfera dando vueltas como la de un edificio destruido por la guerra. Para Godou, esto era un lugar fatídico que se había visto obligado a visitar. Hoy en día, había un buen montón de gente alrededor de la Torre de Tokio como si fuera una especie de feria de templo. Muy concurrida y animada. Muchas de estas personas probablemente habían venido específicamente para la vista al igual que Godou. Todas las personas que estaban mejorando. Originalmente 333 metros de altura,
la altura actual de la torre de Tokio era claramente más corta que eso. La antena y la parte superior de la torre se encontraban originalmente por encima de la cubierta de observación especial a 250 metros que habían sido destruidos, lo que resultaba en el estado actual abismal. Todas las personas se reunieron aquí, incluyendo a Godot, donde estaban mirando esta trágica vista. A pesar de que tomó la prueba ridícula del viejo y se colocó a la torre de Tokio otra vez, se las arregló para mantener su forma original. De las personas de los alrededores, algunos estaban sin habla, mientras que otros sacaron sus cámaras digitales. El miedo, la ira, todo tipo de reacciones se podían observar entre la multitud. De todos ellos, Godot era el único que gemía cuando salía de la torre de Tokio. Esta vez, en realidad se dirigió a la capilla de Nanao. Como nota al margen, la antena y la parte de pináculo de la torre han sido destruidas ayer al mediodía durante el gran rito de purificación. Sin ninguna advertencia, desapareció sin dejar rastro como magia. Por favor, eche un vistazo porque los titulares como «Incidente de colapso repentino» están siendo informados por los medios de comunicación. La noche anterior, Amakasu le había explicado al mismo tiempo que mostraba las noticias de la noche a través de la tablet. A pesar de que una demolición terrorista se sospechaba en un principio, no había sonidos de colapso o explosión que pudieran ser confirmados. Tampoco se encontraron fragmentos encontrados cerca de la torre de Tokio. Era casi como si se hubiera desintegrado completamente. A través de las investigaciones llevadas a cabo por nosotros en el comité, la causa real se determinó que fue un incidente en particular, un ataque de francotirador. Durante el instante de ocurrencia, las cámaras fueron afortunadamente capaces de capturar algo. Algo había volado desde el este y se incrustó en la parte superior de la torre de Tokio. Entonces, durante el instante la antena y la parte superior de la torre desaparecieron. Godot recordó las palabras de Amakasu cuando entró en el santuario Nanao. Todos los demás habían llegado ya de por Yuri y Ena vestidas con trajes de Miko, así como Erika y Liliana. Amakasu estaba ausente porque ya había sido enviado a la escena por la noche anterior. Hemos estado esperando, Godou-san. Por favor, ven. A medida que las Hime-Mikos protegen este santuario, Yuri no necesitaba llevar a cabo esa función en esta rara ocasión. Todo el grupo hizo su camino en las profundidades del santuario para encontrar una misteriosa flecha cargada en una lona azul. Una flecha larga de 2 metros de acero. Esta cosa. No hay realmente algún tipo de cualidad divina que resida en ella. Liliana murmuró mientras miraba a la larga y masiva flecha de acero. Poseyendo tanto el poder de la visión espiritual y el conocimiento de las brujas, su capacidad de evaluación superaba a los magos típicos en situaciones como la actual. Esta es la flecha que hirió a la torre de Tokio. Sí. Los investigadores la descubrieron cuando rastrearon el inmenso poder mágico persistente atrás. Aunque no tengo idea de lo mucho que puedo ver, voy a hacer un intento de echar un vistazo. Yuri respondió a la pregunta de Godot solemnemente. Mientras tanto, Erika y Ena comentaron lo que parecía ser la flecha de acero. Lleva una cualidad divina justo de lo que esperábamos. Este es otro incidente bastante problemático. Bueno, es definitivamente imposible para un ser humano disparar desde lo alto de la ubicación que Amakasu dijo, no importa qué tipo de hechizo fuera utilizado, así que esta vez, apareció una deidad de manejo de arco. El comentario no intencional de Ena le dio a Godot un shock por alguna razón. Recordó a un viejo enemigo inesperado con el nombre de Perseo. Debido a que el hombre también utilizaba un arco y flechas, ¿verdad? Sin darse cuenta de las reminiscencias de Godot en este momento, Yuri levantó la flecha de hierro en su pálida mano blanca. En posesión de excelentes poderes de visión espíritu, cerró los ojos y empezó a hablar en frases entrecortadas. Arcos y flechas forjadas con acero. El valiente guerrero que lleva este arco con fuerza de brazo sin igual, implacable, inflexible. El que asume un destino errante. Como era de esperar de Yuri, su visión espíritu se realizó correctamente, atravesando el gran mar y cientos de islas, para regresar finalmente a su tierra natal, perforando a sus enemigos con flechas, recuperando a su bella esposa. Su nombre es. ¿Podría ser realmente Perseo? Godot podía sentir sus emociones despertando en estado de agitación. ¿Ese chico llamativo y visible había venido a Japón en busca de venganza? Sin embargo, si fuera verdad, él habría hecho una entrada más directa. Cuando Godot reflexionó mientras que esperaba al oráculo, Yuri abrió los ojos. Esto es al parecer todo lo que se puede ver. La visión espíritu no consiguió revelar el nombre sagrado del dios oculto en la flecha. Ya lo has hecho muy bien. Mucho puede ser imaginado sobre la base de las muchas cosas que viste a través de la visión espíritu. Ena consoló a su compañera Hime-Miko,
quien bajó la cabeza en decepción. Así es. Ena se acordó de Yuribaka Daijin. ¿Qué pasa contigo, Yuri? No puedo decirlo. Aunque una gran cantidad de hechos se puede deducir, pero si estos ojos míos realmente no pueden ver a través de la visión espíritu entonces. Al parecer, Yuri insistió en la captura de la deidad a través del sentimiento más que el conocimiento y la lógica deductiva. Impresionado con la respuesta del amigo que poseía excelentes poderes de visión espíritu, Godou tomó la palabra. Lo siento, pero ¿qué clase de dios es ese chico, Daijin? No es inusual para la gente común nunca haber oído hablar de él. Él solía ser bastante famoso como protagonista de una leyenda, incluso hizo papel en un drama kabuki. Yuri complementó inmediatamente la respuesta de Ena. La leyenda de Yuribaka Daijin es una amalgama de todo tipo de creencias de todo Japón. No solo es el águila que se hubiera postrado ante él, pero incluso su arco y flechas son veneradas en santuarios como tesoros divinos. Solo al pensar en él como un héroe mítico. Sí, similar a San Wukong de antes. Y así, las dos Himemikos hicieron un recuento breve de la leyenda de Yuribaka Daijin. Yuribaka Daijin era el supervisor provincial de Kyushu Tsukushi, conocido por su valentía y dominio del arco. Después de participar en una expedición militar en el extranjero, fue entregado por su subordinado a lo largo del camino a casa y abandonado en una isla desierta en medio del océano. A su regreso a territorio de Yuribaka, su subordinado se hizo cargo e hizo lo que quiso sin marcar. E incluso se casó con la esposa de Yuribaka, Kasugaime por la fuerza. Pero Yuribaka escapó de la isla desierta y soportó años de largo recorrido, para regresar finalmente a su tierra natal. Usando su arco para disparar y matar al traidor subordinado, recuperando a su esposa y territorio. Al parecer era una historia épica de gran tumulto. Por otra parte, coincidía con el contenido de la visión espíritu de Yuri. Hay muchas leyendas sobre el gran Yuribaka en Kyushu. También en la prefectura de Gunma, solía haber historias transmitidas sobre cómo Yuribaka había abierto una enorme cueva en el monte Myoji disparando una flecha desde una gran distancia. Muy similar a este incidente, yo diría eso. Ena añadió, lo que provocó que Godou, quien estaba completamente inconsciente de estas leyendas, expresara su admiración sincera. Sin embargo, Erika y Liliana estaban contemplando el asunto con una expresión sutil. Espera un minuto, ¿es realmente correcto considerar la visión espíritu de Yuri en el contexto de las deidades japonesas? Tengo el nombre de otro héroe candidato que coincide con el oráculo actual. ¿Tú también, Erika? Como pensé, se asemeja en gran medida a ese héroe, ¿no es así? Los caballeros europeos intercambiaron miradas y Erika pronto empezaron a recitar. Dime, oh, musa, del hombre de muchos dispositivos, que vagaba por completo de muchas maneras después de haber saqueado la ciudad sagrada de Troya. Para los que se leyeron la Odisea tendrán más que claro a quién se refieren con eso XD. ¿Esto era probablemente un extracto de una historia? Cuando Godou se preguntó, Liliana le siguió rápidamente hacia arriba. Su astucia y brillantez reconocida por las personas en la tierra, su renombre incluso llegó a los cielos. Su nombre es Godou, Yuri y Ena. Los tres japoneses miraban con sus ojos muy abiertos por la repentina realización de la armonía como voces de los caballeros sonaron al unísono. Ulises. El líder griego que ideó el caballo de Troya para la captura de la ciudad, el rey de Ítaca, el héroe indomable. El principal protagonista de la Odisea que se encuentra junto a la Ilíada como los dos grandes poemas épicos antiguos de la mitología griega. Pedazos de libros sinceramente. Godou había oído hablar del título que Liliana reveló. Tal vez el libro estaba enterrado en algún lugar de la biblioteca de la casa Kusanagi. Entonces Erika continuó. Es prácticamente idéntico. Al igual que el héroe japonés que regresó a su casa después de años de vagar para mostrar su valor a través del arco. Odiseo hizo lo mismo. Ya después de haber oído numerosas historias sobre cómo todo tipo de mitos y leyendas se extendían por todo el continente, Godou estaba convencido de que esto no podía ser mera coincidencia. El autor podría ser una deidad actual relacionada tanto con Yuribaka y la mitología griega. Las dos Himemikos se miraron con sorpresa. En cualquier caso, ya que la visión de las flechas de hierro no dilucidarían el nombre del autor, no había más remedio que ir a la escena del crimen. En primer lugar, vamos a reunirnos con Amakasu-san. La noche anterior, el miembro del comité de recopilación de historia había revelado el nombre de la ubicación, Cabo Inubou en la ciudad Chousi en la prefectura de Chiba. En la punta de la península de Bouzou, era la parte más oriental de la región de Kanto. Desde esta ubicación, una flecha fue disparada magníficamente hacia la parte superior de la torre de Tokio. Eso fue lo que informó Amakasu. Usando la magia para investigar,
el comité había reducido la posición desde donde se había lanzado el ataque de francotirador. Cabo Inubo estaba a 100 kilómetros de la torre de Tokio. ¿Qué tipo de habilidad divina posiblemente podría llevar a cabo una hazaña como tal? Tantos hechos problemáticos, Godou pensó con el ceño fruncido. Parte 4. El chofer habitual, Amakasu, ya se había ido al destino primero. A pesar de que podría haber pedido otro conductor, Ena había sugerido, no sería agradable probar cosas de las tiendas de conveniencia en la estación de tren de vez en cuando. Por otra parte, Erika y Liliana se sentían más interesadas en su explicación que este tipo de alimentos sobre la marcha era parte de la experiencia de viaje japonés. Por último, estaba Yuri. Para que este tipo de cosas existieran, nunca he oído hablar de ella antes. Ella aceptó la idea con una expresión de determinación mientras hablaba. Por lo tanto, se decidió el medio de transporte. Saliendo del santuario Nanao para llegar a la estación de tren de Tokio, entonces, el grupo abordó el tren expreso a la ciudad Chousi. Como era de esperar de la temporada de regreso a casa alrededor de Año Nuevo, los trenes que salían de la estación de Tokio estaban completamente llenos. Afortunadamente, ya tenían un compartimento de tren reservado con antelación. Entonces, ¿cómo debemos sentarnos? Lo que quiere decir es dónde Godou debe sentarse y quién irá en los asientos junto a él, ¿verdad? Ena y Erika-san, sin importar de dónde sacaran este tema, tengan en cuenta que están causándole problemas a los demás. Pero ya que los asientos deben tomarse de todas formas, ¿por qué no que Ena y Yuri simplemente se sientan junto a su majestad? Oh, Ena-san. Por decirlo menos, no tengo ninguna intención de renunciar a la posición en el lado derecho de Godou. Kusanagi Godou, perdón por mi intromisión, pero ¿me permitiría disponer los asientos? Suspirando, la caballero de cabello plateado dirigió los asientos. En primer lugar, Erika, Godou y Ena estaban sentados juntos, mientras que Liliana y Yuri se sentaban frente a ellos. Luego comenzó el viaje. El almuerzo consistía en las cosas que habían comprado antes en la estación de Tokio a lo largo del camino. Como nota al margen, la que sugirió la idea, Ena, había comprado un postre de gelatina de mandarina, un producto muy raro en los últimos tiempos. Ella ahora estaba disfrutando con una sonrisa satisfecha. Enfrentada a la tienda de conveniencia, por primera vez, Yuri les había comparado con gran seriedad y consideración, tomando la decisión definitiva sobre el arroz kamamesi con ingredientes variados. Ahora estaba comiendo felizmente. Godou había hecho una elección adecuada entre las comidas de estilo Makunouchi en la estación, con Liliana después yendo a recoger lo mismo. A medida que soy la encargada de los asuntos personales del rey, personalmente verificar lo que entra en la boca del señor también es parte del trabajo. Además, creo que compartir el mismo sabor sería bueno. Esa fue la explicación de Liliana. Todo seria y de tipo empresarial, para empezar, pero de manera sutil cambió de tono a medio camino. Por último, uno nunca perdería la oportunidad como un probador de alimentos. Erika estaba saboreando su selección de comida inusual del producto de Okinawa, seagrape y sándwich de melón amargo, con una expresión sutil. Después de 2 horas más o menos, el viaje concluyó. Los 5 habían llegado a la estación terminal de Chousi. Esta estación de tren seguía a poca distancia el Cabo Inubou. Un miembro del personal local del comité fue arreglado de antemano para recogerlos en coche. Godou y su grupo hicieron su camino desde la estación de Chousi hacia el punto de encuentro. Aquí en el pueblo del puerto y de pescadores, la distribución estaba a punto de detenerse debido a las próximas vacaciones de Año Nuevo. Por lo tanto, las personas empleadas en la industria pesquera se suponían que estarían en un estado tranquilo. Pero como era de esperar de la temporada de vacaciones de invierno y turístico, las calles eran bastante animadas. Con muchos turistas de todo, la especialidad local de las tiendas, pescaderías y lugares de venta y despacho de marisco estaban bastante ocupados. El animado ambiente era maravilloso, con todo el cabeceo y saludo pasando. Liliana de repente saltó por la sorpresa al pasar por la tienda de un vendedor de pescado. Varias capturas de invierno estaban exhibidas en la entrada, tales como trozos de marlín rebanado, caballa de invierno, cola amarilla de invierno, besugo, etc. Yo no sabía que Liliana-san tenía una aversión a pescar. Por supuesto que no, yo como la gran mayoría de productos del mar. La pregunta sospechosa de Ena dio a luz una rápida respuesta de Liliana. Como un país en el sur de Europa, Italia estaba bendecida con abundante producción pesquera del Mediterráneo, formando uno de los pilares de la cocina italiana. Que se utilizara para el marisco era natural. Pero Liliana fue tímidamente mirando el escaparate como si estuviera buscando algo. En la exhibición había un pez de aguas profundas masivo,
uno de más o menos 1 metro de longitud. Un anciano que parecía ser el dueño de la tienda estaba de pie junto a ella, gritando para vender su pesca mientras cortaba el pescado para vender en trozos más pequeños. Fue una demostración dinámica de la venta del estilo de lonjas de las aldeas de pescadores. Entonces, ¿qué tiene de malo? Liliana estaba haciendo una expresión de preocupación, como si ponderara frenéticamente. Nada. Pero ahora, el nombre del dueño de la tienda que llamó fue probablemente un cierto nombre. Me recordó a los peces que Amakasu mencionó ayer con el que nos iban a tratar. Creo que se llama la olla caliente. Después de hablar con Godou ayer, Amakasu había extendido la misma invitación a los caballeros. Desde su lado Liliana, Erika procedió a sonreír y hablar. No estás en un error. De hecho, Amakasu-san nos pidió ayer a mirar hacia adelante a ese plato de olla caliente. Oh, parece que va a ser toda una experiencia nueva y emocionante, Lily. Erika sonrió ante el asunto de manera casual como una bruja llena de malevolencia. Ese cuerpo gelatinoso ondulante resbaladizo, descuidado, pegajoso, flácido, un organismo con mandíbulas como la entrada a un calabozo. Ese es el plato que vamos a saborear esta noche. Preparémonos, todo el mundo. ¿Por qué tengo que pensar con doble sentido esto, XD? Erika advirtió mientras miraba la apariencia de los peces de aguas profundas con una expresión misteriosa solemne. Una descripción que evocaba imágenes parecidas a un hijo bastardo nacido de deidades malignas se manifestaron como horrores cósmicos. Dándole la vuelta a la mirada de su amiga de la infancia, Liliana con severidad declaró: ¿Qué estás hablando? Incluso sin preparación previa, esto está muy lejos de mi umbral del miedo. No importa qué tipo de ingrediente, no se puede juzgar lo que sabe sin tratarlo de una vez. Por lo tanto, Liliana apretó el paso y saltó al frente del grupo, alejándose rápidamente. Tras ella, Godou y las otras 3 chicas susurraban entre sí. Liliana parece bastante indefensa contra los alimentos que se miran repugnantes. Pero debido a su grave personalidad, ella va a probar lo que sea, al menos, una vez. Erika-san, ya que ya lo sabes, por favor, abstente de bromas de este tipo. Oh, bueno, pero de todos modos, este es un lugar común cuando las personas intentan salir de mariscos que nunca han tenido antes. La persona que descubrió por primera vez Kuchiko debe ser un extraño en verdad. Eso parece ser el ovario del pepino de mar. Después de eso, se encontraron con el miembro del comité en el cruce que sirvió como punto de encuentro. Esperando a Amakasu, se sorprendieron al encontrar en su lugar a un hombre que nunca habían visto antes. Informó que su conocido, el miembro del comité de compilación de historia que obedecía directamente a la familia Sayanomiya, Amakasu, en otras palabras, había pasado una noche agitada corriendo para manejar diversos asuntos. Godou y las chicas compadecían la difícil situación laborosa de Amakasu mientras que entraron al coche para dirigirse hacia el destino, Kimigahama. Esta era una hermosa playa situada muy cerca del faro en el punto de Cabo Inubou más oriental. Era también un parque rodeado por un hermoso bosque de pinos. El lugar estaba actualmente cerrado por miembros del Comité de Compilación de Historia y la policía local. Godou y las 4 chicas fueron llevadas más allá de la cinta amarilla para entrar en la zona restringida. Observando desde Kimigahama, el Océano Pacífico en invierno parecía bastante desolado. Las olas eran bastante altas aquí y la natación se había prohibido incluso en verano. Luego estaba el objeto en cuestión, un arco de acero diseñado incrustado en una esquina de la playa. A los 5 metros de largo, sus dimensiones eran imposibles para uso humano. El arco de acero fue apuñalado en la playa como una espada. Esta playa Kimigahama era el lugar que el Comité de Compilación de Historia había reducido como el punto del francotirador. La flecha de acero se había disparado hacia la torre de Tokio desde aquí. Entonces, los miembros del comité enviados a este lugar en investigaciones de emergencia habían descubierto este arco. De hecho, puedo sentir una cualidad divina similar a la flecha. Liliana murmuró con una expresión ponderando como si ella estuviera sintiendo algo a través de la visión espiritual. No tiene el poder en el nivel de un artefacto divino. El aura divina es demasiado débil para ser algo que un dios de la guerra hubiera utilizado. Tal vez un arco y una flecha empuñadas por una bestia divina o un semidios descendido aquí. La vieja amiga y rival de Liliana, Erika, estuvo de acuerdo y ofreció una explicación. Mientras tanto, la otra usuaria de visión espíritu se quedó mirando al largo y masivo arco, y luego miró con sorpresa hacia el Océano Pacífico en la distancia. ¿Qué pasa, Yuri? Ah, sí, lo vi hace un momento, la sagrada imagen de un héroe errante, algo que empuñaba y que se sentía similar a este arco. Sin embargo, la sensación no es la misma. Yuri respondió la consulta de su compañera y me mimicó con temor.
Algo que brilla con un brillo como este debería ser de esta manera. Es solo un poco, pero sentí una cualidad divina con el atributo de la luz. Podría ser la luz desde el este, una deidad que posee la divinidad de un dios del sol. Erika habló con una mirada aguda. Hablando de eso, Yuri estaba mirando hacia el Océano Pacífico en el este. Con mayor reflexión, este incidente tiene muchos elementos conectados al sol. La torre de Tokio se fundió al mediodía con el sol en su punto máximo, mientras que esta playa era la ubicación más oriental de la región de Kanto. Luego está el asunto de Yuribaka y Odiseo. La caballero rubio asintió y estuvo de acuerdo con la observación de Ena. Una historia popular japonés que se parecía mucho a la historia del héroe griego. Godot recordó una conversación informal de Erika y de Liliana a partir durante el viaje en tren. Ulises, el líder militar aqueo que capturó la ciudad de Troya, sufriendo la ira del dios de los océanos, se quedó varado en una isla aislada. Mientras tanto, sus temas a su espalda en su territorio de Ítaca se habían ido fuera de control, haciéndose cargo de su riqueza y propiedad, tratando de forzar a que la esposa de Odiseo, Penélope, se volviera a casar después de la supuesta muerte de su marido. A Ulises también se le dice Odiseo. A partir de entonces, Odiseo recibió la protección divina y finalmente logró salir de la isla. Después de un largo viaje y errante, regresó a casa al final para matar a los pretendientes depravados y violentos, recuperando a su esposa y territorio. Algo parecido a eso. Mirando al arco de 5 metros de acero, Erika murmuró. Ahora que lo pienso, hay un arco rígido de Odiseo que nadie podría usar aparte de Odiseo con su poderosa fuerza. Los otros guerreros trataron lo mejor que pudieron, pero ninguno de ellos pudo usarlo. El celular de Godot sonó en el bolsillo en este momento. Era una llamada de Amakasu. Parece que estoy de más. Permanecer en esta playa probablemente no producirá ningún progreso adicional, por lo que es probable que sea hora de decidir el siguiente paso con él. Pensando eso por sí mismo, Godot cogió su teléfono. Godot de repente sintió una sensación de repulsión, como si alguien lo estuviera mirando. Con la topografía del entorno, Godot encontró a las chicas de su grupo simplemente mirando a su alrededor con incredulidad mientras que los miembros del comité y la policía estaban colocados bastante lejos. Nadie estaba mirando en su dirección. ¿Estaba imaginando cosas? Sacudiendo la cabeza, Godot cogió su teléfono otra vez. Parte 5. Amakasu estaba esperando en su alojamiento mientras que Godot y su grupo estaban yendo allí. Tan pronto como le encontraron esperando en el vestíbulo del hotel, comenzó a explicar. Esta era la costa de Cabo Inubou, la parte más oriental de la región de Kanto. Cerca de allí, aguas termales a gran escala y de entretenimiento eran famosas por su vista del océano. Puesto que es el año nuevo, vamos a simplemente tener una estancia más. A decir verdad, estoy más atraído por las perspectivas de la esquina, donde la relajación tailandés, coreana, masajes estilo de Túnez y Guam se pueden disfrutar. Eso era lo que Amakasu agregó al final. Durante la noche de la fiesta en el jardín, de pronto había sido enviado aquí a Cabo Inubou y había estado ocupado con las investigaciones y dirigiendo el control de la información desde entonces. En consecuencia, el agente especial parecía con aún menos energía de lo habitual. Godot respondió de inmediato, no hay problema, en respuesta a la sugerencia de Amakusa. Por lo tanto, decidieron hacer el check-in por ahora. Desde una súper gran instalación de baño que ofrecía una vista del Océano Pacífico, se podía ver el mar, teñido de rojo por el sol poniente. Era exactamente la puesta del sol en este momento y Amakasu suspiró de dichosa relajación. Parece ser que la etapa ya está establecida y esperando a que se te diga todo. ¿Qué has dicho, Amakasu-san? Godot estaba desconcertado por los murmullos de su compañero de aguas termales. Naturalmente, los dos estaban completamente desnudos en este momento. Tenía la sensación de que las cosas malas se producirían si no tuviera un buen baño en las aguas termales para relajarme. Pero dejando eso de lado. Es Yuribaka Daijin Ulises. Ah, eso es Tsubouchi Souyou. Después de escuchar la conversación de Godot con las chicas durante el día, Amakasu mencionó el nombre de una persona determinada por alguna razón. Tsubouchi. El famoso escritor que vivió durante el periodo Meiji. Sí, es él. Él fue la primera persona en señalar las similitudes entre la leyenda de Yuribaka y la historia de Odiseo. Se procedió a proponer, la épica de Homero que se extendió en Japón durante su temprana era moderna y modificada, lo que da lugar a la leyenda de Yuribaka, como una teoría. Impregnado de un vasto conocimiento, Amakasu explicó tranquilamente cuando se sumergió en el agua de la fuente termal. Obligado a quitarse sus gafas en tal ocasión, Amakasu demostró tener los ojos claros y de forma inesperadamente delgados. Delgados.
Por otra parte, manifestó a partir de su estado de desnudez que tenía un cuerpo bien formado y musculoso. Prácticamente desprovisto de grasa corporal, su físico le recordaba a uno de un boxeador. Mirando desde este punto de vista, tal vez él realmente tenía un lado de maestro ninja para él. La comunidad académica en ese entonces al parecer compró esta idea y hubo muchos partidarios. En aquel momento, Godot escuchó la declaración sutil de Amakasu. Sí, la teoría fue posteriormente rechazada después de ser probada. Después de todo, nadie pudo probar que Odiseo había llegado a Japón antes de la era moderna. Bueno, alguien como misioneros podrían haberse extendido por barcos a través de China y de la ruta de la seda marítima, pero eso es solo considerado un lujo salvaje. El agente especial conocedor sonrió irónicamente mientras explicaba. Además, existían aún más lógica desafiando las vías de transmisión. Kusanagi-san, probablemente estés de acuerdo con nosotros, pero si tienes en cuenta el ejemplo de Yuri-san, la obtención de ese tipo de información es posible, ciertamente. Amakasu hizo una mueca amarga, lo que provocó que Godot se sintiera inestable. Eso no tiene consecuencias terribles. Malo o independientemente terrible, no sería increíble. Vamos a hablar de ello en detalle durante la cena. Está bien. Entonces, con respecto a esta noche, puedo confiar en tu ayuda. En realidad, Godot se había predispuesto a la habitación con Amakasu. Esta era su condición para asistir en el incidente en que Godot no tenía ningún deseo de repetir el mismo error desde el viaje a Londres. Con el fin de descartar cualquier posibilidad preventiva de alojamiento conjunto con las chicas sin razón aparente, podría tener un sueño reparador durante sus viajes. Por lo tanto, las chicas se dividieron con Erika y Liliana en una habitación mientras que Ena y Yuri en otra. Así, bien, Kusanagi-san. Godot ladeó la cabeza con incredulidad en respuesta al asentimiento vago de Amakasu. Sobre este asunto, realmente no tienes que estar tan tenso por este punto, ¿verdad? Solo date prisa, cruza la línea de meta y verás aún más hombres para ella, ¿sabes? Oh, vamos, ya que eres el único adulto aquí, Amakasu-san, podrías preocuparte un poco acerca de estos temas. Los dos hombres tomaron un descanso en las instalaciones del espacioso baño. Mientras tanto, en otra ubicación, la Instalación del complejo estaba equipada con una fuente termal al aire libre que ofrecía una amplia vista del Océano Pacífico, el sistema de iluminación de color rojo por el sol poniente. Aunque el aire libre y el viento eran un poco fríos, el calor de la primavera caliente evitaba el cuerpo de la sensación de frío. Uf. Empapada en el agua caliente, Erika exhaló profundamente. Las 4 chicas se reunieron aquí actualmente. Un baño al aire libre junto al mar resultó ser bastante agradable. Erika se cruzó con hermosas, largas y delgadas piernas bajo el agua caliente. Actualmente estaba relajando su cuerpo y mente, al aire libre disfrutando de un momento de curación. Las olas rompían con estrépito contra las paredes del acantilado, llenando el aire con el olor del aerosol salado. Si la hermosa puesta de sol o de la vista del mar se tiñera de rojo, ambos eran escenarios que normalmente no se podrían presenciar durante el baño. Es bastante caliente incluso para el invierno y hay una gran sensación de amplitud a esto. La última vez, todos hemos probado las aguas termales en el lago Nikkouchu-senji. Pero ya que era un lago por las montañas, el ambiente fue completamente diferente. Ena se mostró de acuerdo con los comentarios de Erika. Italia y Japón, el sur de Europa y el lejano oriente. Estas 2 chicas eran compañeras nacidas en países separados por grandes distancias geográficas. Sin embargo, ambas eran igualmente excepcionales en la madurez física de sus figuras. Bueno, tal vez Erika llevaba una ligera ventaja en todos los aspectos. Sin embargo, eso iba estrictamente por los números, un asunto de cuáles eran las medidas sugeridas a primera vista. Sobre la base de las impresiones visuales, estaban esencialmente igualadas. Ya fuera en los pechos voluptuosos saltones, las cinturas delgadas o las curvas llenas de sus caderas redondas, Erika Blandelli y Seisui Nena habían encontrado a esa persona en el de los otros dones naturales prodigiosos. Las aguas termales Nikko realmente fueron bastante desastrosas. Inmersa en las aguas termales, el rostro de Yuri se puso rojo. En lugar de que fuera causado por la temperatura del agua, parecía más probable que fuera el resultado de sus recuerdos retirados. Ese tipo de comportamiento era realmente muy inapropiado en aquel entonces. Completamente más allá de los límites de la decencia. Ya fuera Ena-san o Erika-san, por favor no se dediquen a tan extraña competitividad de nuevo. El sentido de la vergüenza de Yuri le hizo darse cuenta. En comparación con esas 2 chicas, su propia figura desprendía menos de una impresión de volumen. Sea como fuere, no era una imagen de escasez. Más bien, era todo lo contrario. Ya sea en sus medidas de busto o cadera, el desarrollo físico de Yuri estaba en plena floración. Como mujer, su cuerpo era impecable en su figura curvilínea y flexible.
A pesar de su voluptuoso cuerpo, la figura de Yuri les daba a otros una delicada impresión al mismo tiempo. Desde un punto de vista femenino, los cuerpos de Erika y Ena eran más seductores en el sentido de volumen, mientras que las curvas ondulantes de la esbelta figura de Yuri probablemente dejarían a otros con una impresión más fuerte. Bueno, en lugar de pedirles a las dos de practicar con moderación. Liliana lamentó con gran sentimiento. Su piel blanca pálida, lo que correspondía a su herencia de Europa del Este, se puso roja por las altas temperaturas de las aguas termales. Sería mucho más constructivo para nosotros mantener los ojos bien abiertos para evitar que los mismos errores se repitan, Marilla Yuri. Entre las 4 chicas presentes, Liliana era la más delgada de todas. Por otra parte, poseía un encanto como de cuento en su lugar. En vez de femenina, sería mejor describirla como una figura delicada y esbelta de adolescencia. Cristalina y sin defectos, su piel blanca pálida era como la de una muñeca. Un sabor sin madurar de atraía como un sueño. Sin embargo, ella estaba completamente inconsciente de su propio encanto. Por otra parte, esta cualidad seductora de ella estaba aumentando sin que ella tuviera una intención consciente. En cualquier caso, las 4 chicas tenían cada una sus respectivas ventajas. Disfrutando de las aguas termales de invierno junto al mar, este año fueron rejuveneciendo sus cuerpos exhaustos mientras acompañaban al hombre que siempre insistía en pertenecer a la facción del sentido común a pesar de ser propenso a cometer terribles atrocidades. De repente, Ena habló. Por cierto, Yuri, si es posible. Incluso si es solo esta noche, vamos a dormir juntas con su majestad, las dos, ¿lo quieres probar? ¿Eso? ¿A qué te estás refiriendo? Yuri ladeó la cabeza con perplejidad en respuesta a la imprecisión del punto clave. Sí, eso. Trae tu oído más cerca y te voy a decir. Oh, está bien, Los susurros discretos de Ena causaron que la expresión de Yuri se congelara. Una cosa como tal. Sí, eso es correcto. Algo por el estilo. Como ya he mencionado antes, Su Majestad se negó la última vez. ¿O quieres decir que, cuando Marilla Yuri y yo nos convertimos en piedra, lo que obligaste a Kusanagi Godou a hacer? Liliana hizo una expresión de sufrimiento, mientras que Erika frunció el ceño. Ena-san. Erika habló con elegancia en su tono habitual de voz, pero con una diferencia sutil. En acentuado contraste con Erika, Liliana era, por supuesto, la primera y principal oponente como parte del par rojo azul. Sin embargo, recientemente, se sentía como si los enfoques de la nueva rival formidable de Seisui Nena amenazaban con el brillo de Erika en la ocasión. Era otra oponente formidable como papel de Erika con características diferentes a Liliana. Ena era el tipo de persona cuyas palabras lograban interrumpir ocasionalmente la compostura interior de Erika. Pero después pensé sobre ello. Por otro lado, Ena no se dio cuenta de los cambios sutiles en los pensamientos internos de su competidora y continuó con pesar. De hecho, Ena fue negada en ese entonces. Pero se me dijo que siguiera a la espera por su majestad. Erika entendía las actitudes hacia el amor presentadas por las sentidas palabras de Ena. Si surge una oportunidad a lo largo de las emociones aún más aumentadas, y Ena y Yuri fueran a apoderarse de ella con destreza, tal vez el éxito podría ocurrir con una facilidad inesperada. Escuchando a Ena, las otras 3 chicas reflexionaban en silencio. De hecho, debido a que es Kusanagi Godou. Sí, Godou-san es ese tipo de persona. Después de todo, él es el tipo que pone sus palabras previas al viento cuando se ve atrapado en el momento, solo actúa de acuerdo con su espíritu despierto. El escenario es bastante probable. Bueno, siempre y cuando él no esté junto con mujeres desconocidas, va a estar bien. ¿De acuerdo? Es evidente que él no es una persona sin autocontrol, sin embargo, es completamente imparable cuando participa en el comportamiento impactante. Es cierto, Su Majestad realmente es una persona extraña. Pero este aspecto es lo que hace las cosas divertidas. Llegando a un consenso, las 4 chicas asintieron juntas. También, por su parte en la primavera de sexo masculino, Kusanagi Godou estornudó de una manera como un libro de texto clásico, completamente inconsciente de esta conversación. Entonces la escena cambió una vez más. Hacia Kimigahama, teñido de un tono rojo por la puesta del sol ardiente. De pie incrustado en la playa, el arco de hierro experimentó un cambio sutil. La cadena del arco de acero macizo brillaba y emitía luz. Este nivel de brillo imperceptible fue fácilmente abrumado por la luz del sol poniente. En consecuencia, ninguno de los del personal del Comité de Compilación de Historia, la policía o los bomberos se dieron cuenta. Por otra parte, un cambio dramático también estaba en marcha en algún lugar lejos de la tierra firme. La corriente de Kuroshio fluía a lo largo del borde occidental del Pacífico hacia las islas de Japón.
Montando a caballo a lo largo de esta corriente oceánica, un objeto masivo del tamaño de un arrecife de coral se movía al norte de Okinawa. Hacia el norte, buscaba su objetivo sin ser visto. Naturalmente, esto ocurría a espaldas del grupo de Kusanagi Godou en este punto en el tiempo.